Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la organización. Es la tercera vez que tengo la oportunidad de decir unas palabras, de hablar de cosas que nos interesan a todos nosotros en el marco del Penta Music Festival. Y en este caso vamos a hablar de alguien que es una personalidad muy cara a la historia de esta ciudad y más allá de esta ciudad. Chester Schwann encarna desde un punto de vista cultural, político e incluso histórico un personaje que ha tenido muchísima influencia en diferentes ámbitos de la vida de este país y en especial de esta ciudad, junto con su compañera Sharon Weaver, quien está presente y para quien al mismo tiempo de saludarla quiero pedir un fuerte aplauso porque es un gran ejemplo de Sharon y Chester. Fueron grandes, como dijo hace rato Carlos, seres ejemplares, cívicamente ejemplares para esta ciudad y este país. Una de las cosas en las que caí en la cuenta recién nomás, mientras estaba esperando para subirme aquí al escenario, es que a diferencia del autor que Gustavo Torres acaba de presentar, el autor del cual Javier y yo vamos a hablar no está vivo, no está presente en teoría entre nosotros. No me había dado cuenta, o sea, de alguna manera es como si hubiera esperado que Chester esté aquí y de hecho lo está, desde un punto de vista no solamente metafórico, existencial, ¿verdad? Cada vez que lo convocamos, Chester está. Y esta oportunidad que nos convoca ahora de presentar parte de su ingente obra literaria, creo que es una gran oportunidad para juntarnos. Chester de hecho sigue siendo esa excusa, una excusa para juntarnos en torno a, en este caso, a su obra literaria. Y en particular quiero decir unas breves palabras en torno a esta colección de cuentos que, como bien dijo Gustavo, el mismo Chester Schwann preparó. Javier, quien está aquí a mi derecha, escribe en el prólogo de este libro que informa que es un libro por el cual Chester trabajó, proyectó, diseñó y dio a conocer, al menos entre algunos de sus más íntimos en vida. No sé si estuvo alguna vez colgada en la web la obra, de eso Sharon quizá nos saque de esa duda, porque hay varias obras de Chester que están inéditas de manera impresa que circulan en la web o circularon en algún momento en la web. El caso de estos 22 cuentos escogidos es el caso de un libro en donde Chester se nos manifiesta de una manera necesaria y ejemplar. Necesaria porque creo que Chester es una de esas voces que necesitamos en este tiempo. Ya lo conocemos, ya lo conocimos su obra tanto musical como periodística, que es de lo más conocido en Chester, es decir, sus intervenciones públicas más conocidas, y sabemos del tipo de ética que encarna Chester en toda su obra artística y cultural, de la cual podemos disfrutar hoy día. Y en este libro en particular, que hasta hoy estaba inédito, podemos disfrutar también el sentido ejemplar de la forma de escribir de Chester Schwann, de las historias que nos cuenta Chester Schwann en estos 22 relatos, en donde podemos identificar una serie de ejes como la cultura popular, las intersecciones con la historia, es decir, con el pasado de este país, pero también con la historia viva, presente,
con la actualidad palpitante, hay mucha apelación a una temática en Chester siempre, a una visión racional de la vida, cuasi científica diría, y al mismo tiempo una pátina de magia en la obra de Chester. Y vamos a encontrar en estos cuentos, en muchos de estos cuentos, esta pátina de magia mezclada con un mundo racional, a veces opresivo y otras veces liberador, que es esa dualidad que Chester, sobre todo en su obra periodística, pero ahora que vamos a ir conociendo más la obra literaria de Chester Schwab, vamos a ver que esa dualidad siempre está presente, la razón que puede liberarnos, pero que también, como decía o como creaba Goya, la razón también puede engendrar monstruos. Y la obra de Chester pendula entre esa dualidad. La política es otro de los ejes fundamentales en la obra de Chester, tanto visto desde un matiz o desde un histórico, es decir, mirando hacia el pasado, pero con mucha presencia a la crítica de la política del presente. De hecho, me animo a decir que esta dimensión política de Chester Schwab es una de las que más va a perdurar a lo largo del tiempo en un siglo de violencias, en un siglo de imperialismos, en un siglo de microviolencias cotidianas en nuestras vidas. Y Chester somete a una crítica política, existencial, cotidiana sobre esta realidad. Estos cuentos también tienen influencias desde el ámbito de la vida misma de Chester Schwab. La figura del padre de Chester es muy importante en toda su obra y vamos a encontrar también esa figura, sobre todo para la gente que conocimos a Chester. Hay un relato que está dedicado a su padre. Zonas geográficas de este país muy caras a la vida de Chester, como el Guairá y el Amambay. También la ciudad de Luque, la ciudad de Asunción. Chester trabaja en diferentes géneros. Trabaja la aventura, trabaja la ciencia ficción, trabaja el realismo, trabaja el drama y casi siempre trabaja estos temas con ironía y con una prosa mordaz, crítica. Pero también Chester era, en su vida personal y en su obra, es capaz de ser tierno. Hay también ternura en la obra de Chester. Creo que nos vamos quedando sin tiempo, pero merece... me apura el que vino más tarde, ¿verdad? Obvio. Pero creo que estos 22 cuentos, más o menos, estas son algunas de las claves, más que claves, pistas que les puedo dejar para adentrarse en estos cuentos de Chester. Y otra vez agradezco la invitación y la oportunidad de trabajar aquí todos juntos sobre la memoria de Chester. Muchas gracias.